esta mañana tengo el privilegio de poderme dirigir a vosotros en un momento especial, como es la celebración de la Cena del Señor. ¿Sabéis? Siempre que de alguna manera nos ponemos en las manos de Dios a través de este símbolo, tenemos la seguridad de que Cristo está presente y también tenemos la seguridad de que no estamos exentos de luchas por la decisión última o luchas por el genuino arrepentimiento, luchas por la entrega. Aquello que más deseo es que juntos, de la mano de nuestro Señor Jesucristo, podamos captar la esencia de lo que vamos a vivir aquí, que podamos entender aquello que estos símbolos expresan y sobre todo que podamos asimilar la cuestión espiritual. Pensad que una de nuestras creencias fundamentales, la creencia número 16, se centra especialmente en la Santa Cena. ¿Por qué? Pues porque esto no deja de ser una expresión de la fe en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Él viene a fortalecernos, Él viene a encontrarse con nosotros. Es la mejor manera de recordar que somos pueblo, que estamos unidos, que somos iglesia y que Cristo es el todo, que Cristo es la cabeza. Y sobre todo, estamos aquí para proclamar con alegría la muerte del Señor hasta que vuelva. Pero en todo esto que podríamos hablar, en todos los símbolos, en toda esta memoria, en todas las partes fundamentales, en todo este recordatorio de la libertad a la que Cristo nos llama a través de Él, a mí me gustaría en esta mañana que pudiéramos centrarnos en algo que para mí entiendo que es bien importante, porque esto es una oportunidad. Lo que vivimos esta mañana es una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? No solamente para recibir a Cristo, sino también es una oportunidad para el examen propio, para el arrepentimiento y para la confesión. Y estas palabras de arrepentimiento y confesión son palabras que quizá conocemos, pero ¿cómo las vivimos? ¿Cómo experimentarlas en lo más íntimo, en lo más personal? Os hago la siguiente propuesta en estos pequeños minutos antes ya de pasar a lo siguiente. Me gustaría meditar juntos en el Salmo 32. Después me gustaría buscar la implementación de qué significa el genuino arrepentimiento y sobre todo relacionarlo con el tiempo que nos está tocando vivir. Esa es la esencia de hoy, ¿vale? Esa es la esencia. Fijaros, os invito a que si tenéis Biblias, móviles o lo que sea, que podáis buscar en el Salmo 32 y ojalá que estas palabras sean para ti, ¿vale? Ojalá que te alimenten, ojalá que te resulten útiles, ojalá que encuentres en ellas esperanza. Dice lo siguiente el Salmo 32, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones a Yahvé, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Se escucha bien, no hace falta que toquéis nada más, mejor dejarlo así como está. Sigue diciendo: por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que esperan Yahvé, lo rodea la misericordia. Alegraos en Yahvé y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón.
es impresionante porque esto es una autobiografía. Es como que David aquí se está retratando y está recordando cuál fue su experiencia. ¿Sabes que David desde Betsabé hasta que lo confesó tardó 1 año? ¿Cuánto tiempo puede hacer en nuestras vidas que estemos de alguna forma postergando nuestra entrega hacia Dios? ¿Cuántas veces nos puede pasar lo mismo? David estuvo 1 año. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Me llama la atención porque, fijaros, son como 2 partes. En una donde él habla de su experiencia personal y en la segunda, fijaros que es como si Dios hablara. Te haré entender. Cristo nos enseña el camino por el que debemos andar. Esa es la diferencia. Fíjate que David se retrata, recuerda su arrepentimiento íntimo y sobre todo nos invita a cuánta bendición hay después del perdón de pecados. En última instancia, piénsalo de esta manera. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo si no es para perdón de pecados? ¿Para qué vino Cristo si no es para eso? ¿Qué haremos con Jesucristo? ¿Qué haremos? Porque esta invitación por encima de todo es una invitación al arrepentimiento. Es una invitación al arrepentimiento, claramente. Solo hay una base para el perdón de pecados, que es el arrepentimiento. Nada más, ¿vale? Nada más. Fijaros que Dios va como a la esencia. El arrepentimiento comprende la expulsión del pecado en la vida. Todos necesitamos el perdón, ¿sí o no? Todos anhelamos el perdón. Hay algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer. El perdón es la consecuencia natural de la obra de Dios en tu vida. Dios puede perdonar todo pecado que sea eliminado de nuestras vidas. ¿Será que a veces nos puede pasar? No sé si os ha pasado alguna vez, ¿eh? ¿Podemos estar más interesados en obtener el perdón que en apartarnos de los pecados? ¿Podemos estar más interesados a veces en obtener el perdón que en apartarnos de los pecados? No, tú perdóname, tú hazme el vale. Tú hazme el vale, pero fijaros que esto va más allá, ¿eh? Esto va más allá. Fíjate, cada día podemos luchar para confesar los pecados, pero este sistema no tiene mérito si cada confesión no va acompañada del alejamiento de pecado. Dice Palabras de Vida que la justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado acariciado. Qué curioso, ¿verdad? Porque aquí hay un proceso transformacional. ¿Qué pasaría, compañeros, si esta fuera la última Santa Cena que Dios nos regala? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Dónde podría estar la diferencia? ¿Verdad? Es curioso pensar que Dios no solamente te perdona, sino que a todo aquel que se arrepiente de veras lo acepta como si no hubiera pecado. En realidad, el mejor homenaje que podemos hacer a este símbolo, el mejor favor que nos podemos hacer, es entregarnos bajo el dominio de Cristo. Cualquier otro dominio nos va a traer problemas. Nosotros podemos hablar de libertad, pero estar en esclavitud. Podríamos hablar de libertad, pero estar en esclavitud. Es impresionante porque lo que más necesitamos es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libre de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está la diferencia. Solamente con el Espíritu Santo podemos recobrar esa libertad para poder escoger a quién queremos servir. Ni siquiera podemos librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás. Solo cuando deseamos ser librados, solo cuando nos ponemos en las manos de Dios, solamente cuando clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, es ahí donde el milagro se produce en cumplimiento de la genuina voluntad de Dios. ¿Qué te gustaría que pasara esta mañana? ¿Cuál es el milagro que te gustaría que pasara esta mañana al participar del pan y del mosto? ¿Cuál es el milagro que nos gustaría que pasara hoy? ¿Qué esperamos al participar de estos símbolos? ¿Qué esperamos? ¿Cuál es el genuino milagro? Porque fijaros que el texto habla claramente de que llega un momento en que David confiesa, Dios perdona, y fíjate, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Dice Amós 8 que llegará un momento en que la gente buscará y ya no encontrará. Hoy Dios puede ser hallado, mañana yo qué sé qué puede pasar.
¿Cuántas veces podemos postergar esta decisión? Espérate que tengo mucho lío. Espérate, cuando acabe mis planes, empezaré con los planes de Dios para mi vida. ¿Cuántas veces nos puede pasar que posterguemos el arrepentimiento genuino? La confesión no. La confesión la podemos manifestar, lo siento, pero el genuino arrepentimiento implica realmente mirar la cruz de Cristo. Implica realmente reconocer lo que Jesús hizo ahí. Nosotros al participar del pan y del mosto realmente reconocemos esa vida y esa vida que se derramó por ti y por mí. Entendemos o anhelamos entender ese símbolo. Queremos que Dios sea nuestro refugio, queremos que Dios nos guarde de la angustia. Sabemos que llegan etapas en esta vida, etapas en este mundo donde esto va a pasar. Lo más maravilloso es saber que Dios nos puede hacer entender. Lo que más deseo en este momento y en esta vida es entender el camino. Dejadme que lo diga porque lo dice el texto, no seamos mulos. Qué curioso, ¿verdad? Dios nos invita desde la libertad. Ni siquiera nosotros buscamos la gracia viene a nuestro encuentro. La gracia se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Fue Cristo el que hizo el primer paso, ni siquiera nosotros nos arrepentimos por mérito propio. El propio arrepentimiento es el don de Dios mediante Cristo, que nos convence de pecado, que nos hace sentir la necesidad de perdón. Es la gracia de Dios la que hace que nuestro corazón se arrepienta. El mejor milagro que podría pasar en esta mañana es salir de aquí con la seguridad del perdón de Dios. Porque queremos estar al día con Él. Porque no queremos ningún otro aspecto. ¿No te has parado a pensar que cuando pensamos en la palabra perdón, es que perdón, ya hemos hablado del perdón 1000 veces? ¿Qué es el perdón? Cuando tú te vas al término hebreo y griego, fíjate que es curioso, ¿verdad? Porque habla de levantar, de cubrir, de ocultar, esa es la esencia de la expiación. Habla también de dar con gracia, de remitir, de perdonar, de cancelar. Todo esto es el perdón. Esto va mucho más allá, todo esto es el perdón. Yo creo que necesitamos que Cristo nos abra el entendimiento. No quiero que la palabra perdón sea como la palabra amor, que se nos gaste con el uso. Yo te quiero, yo te perdono, perdóname, pero no entender el genuino arrepentimiento. ¿Os acordáis cuando Jesús en el camino a Emaús y posteriormente en Lucas 24 dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras? Y fíjate lo que dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre. ¿Sabes el qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, comenzando desde esta casa, comenzando desde lo más personal, desde lo más íntimo. Esa es la propuesta que Dios nos hace. Tú imagínate si tú y yo salimos de aquí con los pecados genuinamente perdonados, con esa seguridad. Cuando tú analizas los milagros que aparecen tantas veces en la Biblia, podríamos hablar de Marcos 2, cuando hablamos de aquel paralítico que no podía andar, ¿cuántas veces nos puede estar pasando a nosotros lo mismo? Llevar muchos años sin caminar de verdad, y me refiero desde el punto de vista del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a lo mejor confío en Dios, pero hay un porcentaje en el que confío en mí. Confío en Dios, pero hay un porcentaje que confío en mis propios méritos. Y esto hace que a veces no podamos avanzar como nos gustaría. Ahí está la clave, ahí está la indiferencia, ahí está esas palabras que se nos quedan aquí grabadas. Qué bonito, ¿verdad? Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Yo no sé si os pasa, ser creyente no se trata solamente de conocer profecía, de conocer las señales de los tiempos. De eso no se trata ser creyente. Creo que ser creyente va más allá. Ser creyente es entender mi condición y entender qué es lo que puede hacer mi Salvador por mí. Ser creyente va más allá. Va mucho más allá. Esa frase tenía una proyección espiritual muy profundo. Muchos podemos sufrir de enfermedades físicas y anhelamos el mensaje de tus pecados te son perdonados.
La carga de pecado, con su intranquilidad y deseos no satisfechos, es el fundamento de muchas enfermedades. Nos puede pasar eso. Nos puede pasar que haya muchas enfermedades que están ahí. No podemos expiar los pecados pasados, no podemos cambiar nuestro corazón, no podemos hacernos santos, pero Dios promete hacer todo eso por ti mediante Cristo. Por eso la invitación en esta mañana es creer en esa promesa, confesar los pecados, entregarnos a Dios, querer servirle y que Dios cumpla su palabra contigo y conmigo. Esa es la propuesta. Esa es la invitación en esta mañana. Hechos 5:31 dice que Dios exaltó a Cristo con su diestra como príncipe y salvador. ¿Sabes para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. Yo no sé si alguna vez tu caso personal ha sido lo más parecido al de Martín Lutero. Me encanta pensar que Dios a Martín Lutero le envió un amigo. En su desesperación, en su grado de comprensión, hasta donde él llegó en el inicio de la Reforma, en su grado de comprensión, fíjate, Dios le deparó un amigo que le ayudó. Staupitz lo que le hizo fue exponerle la palabra de Dios y le indujo a apartar la mirada de sí mismo, a dejar de contemplar un castigo venidero infinito por haber violado la ley de Dios y acudir a Jesús el Salvador, quien le perdona todos sus pecados, a escuchar al Hijo de Dios que se hizo hombre para asegurarle el favor divino, a amar a quien le amó, a amar a aquel que puede escribir su ley en tu corazón, para que no tengas ningún temor, para que tu vida sea un reflejo de su genuino plan. Esa es la propuesta, esa es la invitación en esta mañana y mucho más sabiendo el día que nos está tocando vivir, sabiendo que estamos en el día, ese día de la expiación, nunca mejor dicho, que tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la resolución del tema del pecado, tiene que ver con la limpieza. ¿Cómo te gustaría que acá? ¿Tú te imaginas que hubiéramos sido israelitas? ¿Te imaginas cómo hubiera acabado el día de la expiación? Con gozo. Dios ha estado con nosotros. Dios ha limpiado nuestros pecados. Dios nos ha purificado. Dios no solamente purifica el santuario celestial, sino quiere purificar nuestras vidas. Ese gozo, no hay sucedáneo que pueda producir ese gozo. Y me gustaría que ese gozo sea el gozo que nos pueda acompañar en esta mañana al compartir en esto. Al compartir estos símbolos, el mejor homenaje que le podemos hacer a Jesucristo es aceptarlo como Señor y Salvador y permitirle que Él nos dé arrepentimiento y perdón de pecados. Ojalá que en tu vida y en la mía haya un antes y un después. No sigamos corriendo. No hagamos como David, que guardó en un año debajo de la alfombra su situación, su entrega. No hagamos como David, porque no nos va a llegar a ninguna parte. No nos va a funcionar. Llega un momento en que Cristo cumple y cumplirá toda su palabra. Yo lo que quiero es que la cumpla en mi vida. Cuando Dios llega a tu vida, Dios la transforma por completo. Dios cumple lo que promete. ¿Sabes una cosa? Te dejo con esta última idea. ¿Qué le pasó al profeta Isaías cuando se encontró con Cristo cara a cara en ese proceso de purificación? ¿Te acuerdas? Él pasó del ay de mí que soy pecador a heme aquí, envíame a mí. Cuando comprendes la obra de Cristo que está haciendo en el cielo y que puede hacer en tu vida, esto te lleva a estar preparado para la proclamación. Una comprensión verdadera te lleva a la certeza y seguridad. Recuerda que tienes un sustituto cuya sola justicia nos capacitará para estar sin temor de condenación. La gratitud que produce el perdón motiva la misión. Y no te olvides, los pecadores perdonados son los mejores embajadores de Dios porque sabes de lo que Dios te libró. Y yo eso es lo que más deseo en tu vida y en la mía. Me gustaría que salgas de esta mañana de aquí renovado. Me gustaría que entendamos que tú y yo, por más diferentes que seamos, necesitamos de Cristo y su justicia. Necesitamos su vida, necesitamos su muerte. Necesitamos su resurrección para que nosotros nazcamos una nueva vida. Y todo esto está en estos símbolos.
Y si lo hacemos es en memoria de Él hasta el día glorioso, donde podremos verlo cara a cara. De verdad que ya falta menos. Por eso hoy es el día de la salvación. Por eso si hoy escuchamos esta voz, este llamado, si hoy entendemos el genuino sentido de por qué Jesús vino a este mundo, el genuino poder de sus milagros, hoy es el día de esta salvación. Aquello que más deseo es que el milagro que Dios quiere hacer pueda desarrollarse plenamente en tu vida. Levantemos plenamente la persiana de nuestro corazón, que entre la luz del Señor, que el Señor pueda producir ese genuino arrepentimiento. Dediquémonos a la quietud, dediquémonos a la entrega. No posterguemos historias, no sigamos luchando, no sigamos justificándonos por nosotros mismos. Dejemos que Jesús sea nuestra justicia. Ese es mi mayor anhelo y ese es mi mayor deseo en este momento que está preparado para ser de gran bendición. Que eso pueda ser una preciosa realidad en nuestras vidas y que podamos tener la certeza de que el Señor nos ha visitado. Ese es el mayor gozo. Amén.